¿Qué tal, amigos y qué tal, hermanos? Aquí listo para hacer el resumen o el micro resumen de la lección de escuela sabática para este sábado, de la lección número 5, que lleva por título Se viola el espíritu de la ley. El versículo para memorizar se encuentra en Nehemías 5:11, que dice así: Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Nehemías 5:11. Muy bien, lo que acabamos de leer es una expresión de lo que estaba pasando en la época de Nehemías y Esdras. No nos olvidemos que los judíos están pasando por crisis. Ellos habían sido conquistados por los babilonios o babilónicos y todo había quedado un caos, todo había quedado un desorden. Ellos se llevaron la riqueza de ellos y ellos habían quedado comparativamente en la nada. A pesar de que Esdras y Nehemías estaban de vuelta y ya habían hecho la reparación de los muros, todavía la gente estaba en crisis económica. ¿Y qué pasó? Interesante. Los judíos comenzaron a alquilarse, a venderse, a tomar prestado con intereses unos con otros. No eran ni siquiera los extranjeros los que le cobraban interés, eran entre ellos mismos. Por eso es el título esta semana, ¿no? Se viola el espíritu de la ley, porque ellos conocían bien lo que la ley decía, y la ley decía que a ningún hermano se le debía prestar con intereses, ¿no? Pero la situación fue tan grande que se olvidaron de la ley. Y cuando hablamos de la ley no es solamente un texto muerto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, encontramos allí, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él habló acerca de la ley. Y Él dijo, por ejemplo, en Mateo 5:21, ¿no? Vamos a hablar un poquito más allá de lo que es la ley, sino del espíritu de la ley. Jesús citó, por ejemplo, el caso, Mateo 5:21, diciendo lo siguiente: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Así dice la ley, ¿verdad? Y que cualquiera que matare será culpable del juicio. Eso era el texto, eso era la ley. Pero ahora Jesucristo dice, versículo 22, Mateo 5:22, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esta es la parte espiritual de la ley, porque la ley no es un texto muerto. La ley fue un decreto que el Dios espiritual dio, y por lo tanto esa ley es también espiritual. Ahora, hay muchos que a veces buscamos reducir la ley a la expresión mínima, pero la ley va más allá de lo que dice, ¿no? Y por eso Jesús dice, el hecho de que tú tengas pensamientos homicidas hacia tu hermano o suicidas hacia ti mismo, y ya tú has violado el mandamiento de matar. Y en aquel entonces tenían, y se tiene, ¿verdad?, de no aprovecharse de las circunstancias de los demás, pero ellos se olvidaron. ¿Saben? A mí me gusta mucho lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. Pablo escribe allí lo siguiente, Filipenses 2, 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y pasa a presentar a Jesús como el modelo de esto. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No te olvides, no tenemos una ley muerta. Tenemos una ley que vino de un Dios espiritual, y por lo tanto esa ley es espiritual. Y debemos nosotros también buscar no reducir la ley, sino ampliarla para servir a los demás, y en especial servir a nuestro Dios. Que esta lección del próximo sábado
te sea de gran bendición, como siempre, y recuerda que en el cielo está lo mejor.